En el curso de física vamos a ver acerca del movimiento rectilíneo uniforme, pero antes pasaremos a ver un poco acerca de la cinemática y parte de su historia. ¿Sí? Entonces pasamos al tema. El movimiento rectilíneo uniforme es parte de la física, el cual es parte de otra área llamada cinemática, y esta es parte de una rama de la física llamada mecánica. Entonces, ¿qué cosa es la mecánica? Habíamos indicado, ¿no? Es una rama de la física que se ocupa del estudio del movimiento, ¿no? En este caso, el movimiento de los cuerpos, estableciendo leyes, propiedades que se rigen en la naturaleza. Por ejemplo, las famosas leyes de Newton o las leyes de Kepler que se usan en los movimientos elípticos. La mecánica se va a dividir en tres grandes áreas de conocimiento. Dentro de ellas tenemos la cinemática, tenemos la dinámica y la estática. ¿Sí? Entonces la cinemática es lo que nos corresponde a nosotros para este tema de movimiento rectilíneo uniforme, porque va a estudiar al movimiento del cuerpo sin importar la causa. En cambio la dinámica nos estudia el movimiento en función a la fuerza que se le aplica sobre cierta materia, sobre la masa. Y la estática nos ayuda a entender el equilibrio que tienen los cuerpos. Bien, entonces la cinemática, no te olvides, se encarga de describir el movimiento de todos los cuerpos a través del tiempo. ¿Sí? Entonces uno de los elementos de este movimiento va a ser el tiempo, pero sin prestar atención a lo que origina este movimiento. La dinámica se encarga de estudiar las causas que originan el movimiento. ¿Sí? Entonces cinemática y dinámica se van a relacionar mucho. Y después se van a aplicar ciertas leyes y propiedades para estos movimientos. La estática se encarga del estudio de leyes y condiciones que deben cumplir los cuerpos para que estén en equilibrio. ¿Sí? La famosa fórmula, ¿no? La sumatoria de fuerzas igual a cero. Eso lo vamos a ver en estática en los temas posteriores. Y bien, antes de pasar entonces al tema, primero debemos entender qué cosa es el reposo. ¿Sí? Y cuando hablamos de reposo, hablamos de la posición de un cuerpo en el cual no cambia con respecto a otro. Entonces, ¿todo cuerpo está en reposo? Si lo ubicamos dentro de un sistema de referencia, sí. Pero en la vida real, en la realidad que nosotros tenemos, nada está en reposo. Y eso nos lo dio a conocer siglos atrás Galileo Galilei. Todo en el universo se mueve. ¿Sí? Incluso nosotros, en este instante, aparentemente en el sistema de referencia que es nuestro hogar, no se mueve. Pero sin embargo nos movemos. Y nos movemos al igual que todo el planeta, y el planeta alrededor del sistema solar y el sistema solar alrededor de otras galaxias, y las galaxias siguen moviéndose. Entonces todo se mueve en el universo, pero hay que entender el reposo con la finalidad de poder ubicarlo dentro del sistema de referencia y nos sirva de soporte para nosotros desarrollar nuestros ejercicios. Muy bien, entonces pasamos al siguiente tema. Recuerda que estamos hablando del movimiento del cuerpo. Y este movimiento del cuerpo puede ser uniforme, puede ser variado, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con movimientos, acuérdate siempre del término de cinemática. Para ello vamos a ver una parte de la historia de la cinemática y ya posteriormente dar algunos conceptos o principios básicos acerca de este movimiento, que poco a poco lo vamos a ir conociendo a través de teorías, a través de leyes, a través de ejercicios. La cinemática es la ciencia que estudia el movimiento. Una de las características del mundo actual es la utilización de máquinas que nos facilitan el movimiento. Aunque los árboles se mueven muy poco, también se observa movimiento en la naturaleza. De una forma general, se puede decir que un cuerpo se mueve cuando cambia de posición respecto a cualquier punto que se considera fijo y que se llama punto de referencia. En realidad, todos los posibles puntos de referencia del universo están en movimiento. No hay nada en reposo. Aunque no nos demos cuenta, nuestro planeta nos lleva por el espacio a una escalofriante velocidad de más de 100.000 kilómetros por hora. Sin embargo, en la práctica, se suele considerar a la Tierra como si no se moviera, y se tratan los movimientos respecto a ella
como movimientos absolutos. Para un individuo que viaja en un tren, todo lo que esté fuera del tren está en movimiento. Sin embargo, un compañero de viaje o su equipaje le parece que están en reposo. Para un observador que se encuentre en tierra, el tren y todo lo que viaje en él estará en movimiento. Cuando un grupo de aviones vuela en formación, ellos no se mueven respecto a sí mismos, pero se mueven respecto a la Tierra. Cuando se rompe la formación, los aviones se mueven unos respecto a otros y también respecto a la Tierra. La cinemática estudia los diversos tipos de movimiento, dependiendo de la trayectoria, es decir, del conjunto de las posiciones de un cuerpo móvil durante su movimiento. Si se sigue paso a paso el vuelo de esta mosca, la línea que une todos los puntos del recorrido será la trayectoria. Hay trayectorias que se ven claramente, como el trazo de un pincel o la huella que deja un arado en el campo. Pero la mayoría de los objetos que se mueven no dejan un rastro de su trayectoria, como este balón de fútbol. Un movimiento es rectilíneo si la trayectoria que describe es una línea recta. Si la trayectoria es una curva, el movimiento es curvilíneo. Si un cuerpo describe una circunferencia, entonces se dice que tiene un movimiento circular. Conocer la trayectoria del movimiento de cualquier objeto puede ser muy importante en algunos campos de la ciencia. Por ejemplo, para lanzar un vehículo espacial hay que estudiar muy exactamente la trayectoria que va a seguir el aparato. Por eso, para el lanzamiento de las ondas Voyager, se utilizaron todos los avances de la física del momento. Cualquier error, por mínimo que sea en los cálculos de la trayectoria de estas naves, puede suponer miles de kilómetros de alejamiento de los objetivos. Gracias a unos cálculos minuciosos, se consiguió que estos ingenios espaciales visitaran los grandes planetas gaseosos de nuestro sistema. La obsesión es llegar antes, viajar más rápido. El movimiento es algo característico del mundo en que vivimos. Los movimientos pueden ser distintos, aunque las trayectorias sean iguales. En una carrera los participantes recorren la misma trayectoria, pero unos llegan antes que otros. En otras palabras, se invierten tiempos diferentes en recorrer el mismo espacio. Esta relación entre el espacio que se recorre y el tiempo que se tarda es la velocidad. La velocidad. La velocidad es la relación entre el espacio recorrido por un móvil y el tiempo que el mismo emplea en recorrerlo. Supongamos una tortuga que recorre 10 centímetros en 10 segundos. Si esta tortuga recorre constantemente 1 centímetro cada segundo, esto quiere decir que la velocidad no varía a lo largo del tiempo, es decir, es constante. Un automóvil, por ejemplo, puede llevar una velocidad diferente en cada momento. El velocímetro marca la velocidad en un punto determinado de la trayectoria. La velocidad constante se puede utilizar para medir las distancias. Los astrónomos, cuando quieren saber la distancia a la que están los planetas, estrellas o galaxias, calculan cuánto tiempo tarda la luz en viajar desde ellos hasta la Tierra. La luz viaja por el cosmos a una velocidad constante de casi 300.000 kilómetros por segundo. Así sabemos, por ejemplo, que la luz tarda unos 8 minutos en llegar desde el Sol. De esta manera podemos calcular que se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de nuestro planeta. Movimiento rectilíneo.
El movimiento rectilíneo puede ser constante o variable. Si la velocidad es constante, decimos que el movimiento es rectilíneo y uniforme. Este automóvil aumenta su velocidad con el tiempo, es decir, se acelera. Cuando la aceleración es constante, tenemos un movimiento uniformemente acelerado. Un movimiento de este tipo se da en la caída libre de los cuerpos a causa de la atracción terrestre. Cuenta la leyenda que en el siglo XVI, Galileo Galilei lanzó dos objetos desde la torre inclinada de Pisa para estudiar el comportamiento de los cuerpos al caer. Estableció que la trayectoria de este movimiento es rectilínea y la velocidad de caída aumenta con el tiempo. La resistencia del aire hace que algunos cuerpos caigan más deprisa que otros. En una campana de vacío, los cuerpos caen empleando el mismo tiempo en recorrer la misma distancia, independientemente de su forma y tamaño. La aceleración de la gravedad es la misma para todos los cuerpos y su valor al nivel del mar es de 9,8 metros por segundo al cuadrado, aunque varía con la altitud y la latitud. La gravedad condiciona enormemente el comportamiento de los cuerpos. Estos se comportan de una forma muy distinta cuando no están sometidos a la acción de la gravedad. Es el caso de los astronautas que viajan al espacio, que tienen que permanecer en gravedad cero, a veces durante largos periodos de tiempo. Movimiento circular. El movimiento circular se caracteriza porque la trayectoria que describe es una circunferencia. Este tocadiscos tiene este tipo de movimiento. Lo mismo que las ruedas de estas bicicletas. O este tío Vivo. Cualquier punto de un sólido que gira alrededor de un eje tiene movimiento circular. Se puede estudiar este movimiento midiendo los desplazamientos del punto sobre la circunferencia, o también midiendo los ángulos que describe. La relación entre el ángulo recorrido y el tiempo empleado es la velocidad angular. La variación de esta velocidad angular se llama aceleración angular. El movimiento circular es quizá uno de los más importantes desde el punto de vista práctico. Las ruedas tienen movimiento circular y son imprescindibles para los transportes terrestres. También las hélices, los rotores y las aspas, entre otras muchas cosas, tienen movimiento circular. Este movimiento tiene aplicaciones en multitud de aparatos y máquinas. Podemos decir que el estudio de las posibilidades del movimiento circular ha sido de vital importancia a lo largo de la historia de la civilización. Sí, entonces cuando hablamos de cinemática, es parte de la mecánica, ¿sí? Y la mecánica, ¿recuerdas? Era una área también de la física que va a estudiar en este caso el movimiento de cuerpos, sin considerar qué es lo que va a originar este movimiento. O sea, no investiga las causas, solo investiga el movimiento en sí. La palabra cinemática proviene de una palabra griega que significa kinema, ¿sí? Entonces, en la historia, hace más de 2000 años, los antiguos científicos griegos estaban ya familiarizados con algunas ideas de la física, como por ejemplo, ¿por qué los cuerpos se detienen? ¿Sí? Entonces, esa fue una gran pregunta en la época griega para los filósofos, y lo cual llevó al pensamiento, ¿no?, de ese tiempo a poder buscar explicaciones. Y no solamente eso, sino por qué se produce un eclipse, por qué se ven astros que comienzan a moverse en el cielo. Estamos hablando de los asteroides, los meteoritos, ¿no? O preguntas de por qué se genera un arco iris, o por qué cae un cuerpo,
Entonces son preguntas que muchos filósofos a través del tiempo dieron a conocer y que trataron de buscar las respuestas ante ello. ¿Qué significa en movimiento? En la historia tenemos, por ejemplo, a Aristóteles. Se le puede considerar un científico, aunque él no aplicó el método científico propiamente, ¿sí? Más que todo era un filósofo griego que intentó esclarecer la naturaleza del movimiento, ¿sí? Clasificando un movimiento de forma natural y un movimiento violento. Entonces Aristóteles tuvo una primera clasificación de lo natural y lo violento. Lo natural, por ejemplo, Aristóteles pensaba que el cuerpo se detenía porque se cansaba. Así es. Lo relacionaba mucho con los seres vivos, y cuando una persona caminaba cierto tramo, llegaba a cansarse, descansaba y se detenía. Entonces ese concepto lo llevó también a las cosas materiales, pensando que si una roca comenzaba a deslizarse en una pendiente, se iba a detener porque también se cansaba. Entonces, para él, eso era su filosofía, esa era parte del concepto, ¿sí? Y violento cuando algo era detenido a la fuerza. Tenemos a Galileo Galilei, ¿sí? Ya un italiano que aplicó el método científico, ¿ya? Fue quien introdujo, en este caso, muchas teorías acerca de la caída de los cuerpos, ¿sí? Por efecto de una fuerza de atracción. Para él todavía no había el concepto de gravedad, ¿sí? Eso viene ya posteriormente. Es considerado dentro de la física como el padre de la cinemática, porque estudió a profundidad todo lo que tiene que ver con el movimiento. Entonces, el movimiento mecánico que viene a ser es el cambio de posición en el espacio que experimentan cualquier cuerpo o sistema de cuerpo con respecto a ellos mismos, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de un movimiento mecánico, quiere decir cuando yo me voy a desplazar de un lugar a otro o me voy a trasladar de un lugar a otro. Este movimiento contiene elementos. De forma general, tiene al móvil, que va a ser quien ejecuta el movimiento, ¿sí? Tenemos al móvil. Tenemos el desplazamiento, ¿sí? Que va a estar dado entre el punto de inicio, ¿sí? Acá lo estoy resaltando, y el punto de llegada, o sea, origen y final. Eso sería un desplazamiento, ¿sí? Tenemos al móvil, que va a ser el que ejecuta el movimiento. Tenemos la posición, que va a estar dado por un sistema de referencia. Cuando yo hablo de un sistema de referencia, nos acordamos de las coordenadas X, Y. ¿Sí? Entonces siempre para nosotros guiarnos hay un sistema de referencia, que son las coordenadas. Y tenemos la trayectoria, que genera en este caso el móvil, ¿sí? La trayectoria muchas veces no es percibido de forma directa, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que para algunos objetos no hay huellas, como por ejemplo el vuelo de las aves o de los insectos, no hay una huella que quede como trayectoria. Pero en otros cuerpos sí, como el caso de una pelota cuando empieza a rodar, deja una huella en el camino, o un avión cuando comienza a desplazarse en el cielo, ¿sí? Comienza a dejar una línea de gas, que vendría a ser el humo, entonces podemos detectar ahí una trayectoria. Entonces el primer elemento viene a ser, recuerda, el móvil, que es aquel que experimenta todo cambio de posición. Tenemos el sistema de referencia, que es el lugar donde se ubica el observador, de forma real o imaginaria, ¿sí? Para poder describir el movimiento del móvil. Entonces tenemos que tener en cuenta también que existen dimensiones, ¿no? En nuestro vivir diario tenemos siempre los ejes de coordenada X e Y, ¿sí? Entonces el X que se da en movimiento horizontal y el Y que se da en movimiento de tipo vertical. En algunos casos estas dos dimensiones o eje de coordenadas se van a unir, y cuando se unen formarán un tipo de movimiento diferente al movimiento rectilíneo que conocemos, y se formarán los movimientos llamados parabólicos, y en otros casos los movimientos circulares o circunferenciales. También existen dimensiones en diferentes ejes, ya yéndonos al plano tridimensional, en el X y Z, ¿sí? Que se usa mucho en movimiento del espacio. La posición viene a ser la ubicación que tiene el móvil en un determinado momento. Recuerda que el tiempo y el espacio son relativos, ¿sí? Entonces, en un determinado momento, y para determinarlas se han establecido los siguientes criterios. Por ejemplo, aquí podemos observar a una persona en
el punto A, en el punto B y en el punto C, ¿sí? En diferentes momentos. Entonces para ello va a existir una dimensión, ¿no?, en función de X, ¿sí? Entonces si yo trazo mi posición inicial, ¿sí?, mi posición inicial, que puede ser el punto 0, del punto 0, que es C, hacia el punto A, yo habré visto un cambio de ubicación. Imaginemos que esto está en metros, 1, 2, 3, 4 metros hacia el punto A. Hay un desplazamiento hacia la derecha con respecto de C y A. Con respecto de C a B, también hay un desplazamiento, 1, 2, 3, 4 metros. Entonces hay un desplazamiento en función de ¿qué? En función de un punto 0, un punto inicial, ¿sí? Entonces para la posición A, esta persona se ha desplazado, decimos así, 4 metros. Y para el punto B también hay un desplazamiento de 4 metros. Y si yo quisiera saber cuánto se desplazó en total desde A hasta B, tendría que hacer la suma de todos estos desplazamientos. En el caso de dos dimensiones, tenemos que tener en cuenta los ejes de coordenadas, ¿sí? Entonces, en matemática a nosotros nos han enseñado un poco acerca del plano cartesiano y los ejes de coordenadas. Entonces, a veces hay que traer a la mente esa información para poderlo nosotros trazar. Por ejemplo, aquí yo puedo observar una coordenada en el eje X, ¿sí? Podemos apreciar ahí el eje de coordenada X y tenemos el eje de coordenada Y en la parte vertical, y acá se va hacia abajo en Y. De ahí tenemos los valores de la coordenada, ¿sí? Para Y, en este caso se ubica al lado derecho, entre paréntesis, y para X va a iniciar con el lado izquierdo. Entonces, y se separa lógicamente por una coma en un punto de coordenada. Entonces, si nosotros vemos los puntos de coordenada para X primero, sería en 5, y para 7, ¿sí?, en el caso de Y. Correcto. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que el móvil tiene un desplazamiento hacia el punto P. Y este punto P está dado por 5 metros, si lo ponemos en metros, 5 metros a la derecha y 7 metros hacia arriba. Ahí hay un desplazamiento. ¿Correcto? Bien. Entonces, esa es una forma de trabajar las dimensiones. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí vemos un desplazamiento de un móvil, ya no a la derecha, hacia la izquierda. Si está en metros, sería 5 metros a la izquierda, ¿sí? Y hacia abajo sería 3 metros, ¿no? Entonces, como va hacia el lado negativo del plano cartesiano, tanto el lado izquierdo y hacia abajo le pongo con sus signos negativos. Y en el siguiente caso, también, ¿no? Para X sería menos 5, ¿sí? Ubicación menos 5, y para Y sería más 6, ¿no? Un positivo. Tercer ejemplo, aquí tenemos por decir, hacia el lado derecho es positivo, 5, se ha desplazado 5 metros, si ubicamos la unidad de metros, lógico, y hacia abajo, que es el plano negativo, menos 4, ¿no? Se ha desplazado menos 4 metros. ¿Sí? Entonces ese es un cambio de posición con respecto al punto 0. El punto 0 recuerda que es el punto inicial. De ahí tenemos el vector posición. ¿Sí? Recuerda que vector es una magnitud que nos indicaba una dirección, nos indicaba un módulo, una cantidad. Entonces el vector posición determina la posición de un cuerpo en cada instante, dice, de tiempo con respecto a un sistema de referencia. Entonces lo que me va a indicar es la posición, ¿sí? La posición del cuerpo por cada unidad de tiempo. Entonces acá tenemos, al igual que el ejemplo anterior, en función de A, acá tenemos en función de A, ¿sí? Del punto inicial, no te olvides, ¿cuánto se ha desplazado? Según su vector posición se ha desplazado también 3. Recuerda que el eje X también se le conoce como eje Y y el eje Y como eje J. Entonces acá se ha desplazado 3Y, por decir su posición. En el vector posición B, por ejemplo, se ha desplazado de 0 hasta ¿dónde? Hasta 5. Entonces yo puedo decir que su vector posición será 5Y. En el caso de la posición C, se ha desplazado menos 4Y. Entonces hay vectores posiciones en función a las dimensiones. Y en el caso de dos dimensiones,
es igual a lo que vimos en el caso anterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la posición del vector A, tenemos aquí el vector A que parte desde 0 hasta el punto, ¿dónde está? Hasta el punto A, ¿sí? Esta es la posición de A y la posición de B. Entonces tenemos ahí, aquí tenemos la posición de A. ¿Cuánto es la posición de A? Me dicen que va a ser 5i, ¿sí? Acá está, 5i y 7j, su posición aquí. Y acá tenemos la intersección en la esfera, ¿sí? Esa es su posición. Acá para B, igual, ¿no? Menos 5. Y para Y sería 4j, pero positivo, ¿sí? Menos 5 y 4j está en positivo. Ahí está, para ambos vectores. De ahí tenemos otro elemento que va a ser la trayectoria. La trayectoria es la línea de puntos sucesivos, ¿sí? Por la cual se desplazó el móvil, ¿sí? Entonces eso es lo que me va a describir por dónde se desplaza un móvil. Hay trayectorias de forma rectilínea, como es lo que vamos a ver en el MRU. Hay trayectorias de tipo curvilíneo para movimientos circulares. Hay movimientos elípticos, hay movimientos parabólicos, como lo vemos en las gráficas. Nosotros en esta unidad y la que sigue trabajaremos los movimientos rectilíneos, como el caso del MRU, ¿sí? Después trabajaremos el rectilíneo de forma vertical. Distancia y desplazamiento, ¿sí? Debemos entender algo. Los dos son diferentes. Distancia no es igual que el desplazamiento, ¿sí? Pero, y acá ponemos el pero, cuando hablamos de un MRU, o sea, un movimiento rectilíneo, ambos son equivalentes, porque la distancia va a estar dada por la misma longitud que el desplazamiento, ¿sí? Solo para el MRU. Y eso lo vamos a ver cuando trabajemos los ejemplos que tengo preparados para ustedes. Pero vamos ahorita con el concepto. Entonces, ¿qué cosa es una distancia? Es la distancia que recorre el móvil. Ojo ahí, es la longitud de su trayectoria y se trata de una magnitud escalar. ¿Te acuerdas? Magnitudes escalares. Las magnitudes escalares solo aumentan o disminuyen. En cambio, el desplazamiento es una magnitud de tipo vectorial, ¿sí? Entonces yo tengo que reconocer esto. ¿Cuándo es escalar y cuándo es vectorial? Entonces, el vector dice que une con una flecha un punto inicial o una posición inicial y una posición final. Eso es lo que me está indicando aquí en la fórmula, ¿sí? La diferencia de posiciones es igual a la posición final menos la inicial, ¿sí? Entonces en la gráfica tengo el punto A y por acá debajo tengo el punto B y se traza una línea recta. ¿Eso qué sería? ¿Distancia o desplazamiento? Desplazamiento, porque hay cambio de posición. En cambio, miramos la pista. Si vemos la pista, ¿qué sería? ¿Distancia o desplazamiento? Sería la distancia, porque es lo que recorre, ¿sí? Entonces, ¿ves la diferencia? Pero, ¿qué pasaría si el camino fuera igual que el desplazamiento? Distancia y desplazamiento serían iguales. Entonces, tiene mucho que ver la forma de cómo se grafica. Bien, pasamos entonces a otro elemento que es importante, que es la velocidad, el cual mide el desplazamiento del móvil en una unidad de tiempo. Por eso que su unidad va a estar dada en metros, que son las longitudes, entre el tiempo, que es el segundo, ¿sí? Puede ser kilómetros por hora, si es que lo llevamos a una conversión, pero por lo general siempre se trabaja en metros por segundo. La forma de clasificar a los movimientos dentro de la cinemática es según su trayectoria y según su rapidez. Según su trayectoria, recuerda, debe haber movimientos rectilíneos, puede haber movimientos curvilíneos, dentro de ellos el parabólico, el circunferencial y el elíptico. Pero según su rapidez podrán ser movimientos uniformes o movimientos variados, ¿sí? Entonces, el movimiento rectilíneo, que es lo que vamos a trabajar, es lo que vemos ahorita en estas gráficas. Como por ejemplo cuando un cuerpo se cae, ¿sí? Su trayectoria tiende a ser rectilínea, pero en este caso sería
vertical. Y si un auto está viajando en una pista, entonces se puede apreciar un movimiento rectilíneo, ¿sí?, horizontal. Hay movimientos de tipo curvilíneo, como el que hace esta mosca, ¿sí?, formando elipses o formando circunferencias en diferentes amplitudes. Son movimientos de tipo curvilíneo. Un movimiento curvilíneo también puede ser un rebote de una pelota, formando una parábola, ¿sí?, como vemos ahí en la gráfica. Acá tenemos a alguien sosteniendo un envase y dándole vueltas, girándola, ¿sí? Entonces al hacerlo girar, está generando un movimiento circunferencial. O también podemos verlo en los ventiladores, movimientos circunferenciales. La Tierra y los demás astros alrededor del Sol generan movimientos de tipo elíptico, ¿ya? Ellos no dan vueltas circulares, son movimientos elípticos, porque la forma se llama elipse. Existe movimiento de tipo uniforme. ¿Y uniforme por qué? Mira lo que no va a cambiar. Mira el dato que tienes ahí. Es un movimiento uniforme circunferencial, ¿sí? Pero va a mantener, ¿qué cosa? Su velocidad. Por eso se llaman uniformes. No cambia la velocidad. Hay movimientos variados. Observa la velocidad de cada uno. 18, 10, 4. ¿No? O 4, 10, 18. Porque va cayendo el cuerpo. Se va deslizando. Entonces acá hemos visto que hay un cambio de tiempo, de velocidad, en determinado tiempo. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es calcular. De repente en los ejercicios vendrán, ¿no?, ¿cuánto tiempo demoró? ¿O con qué aceleración? ¿O cuál será la velocidad final? ¿O cuál será la velocidad inicial? ¿O cuál fue su desplazamiento o distancia recorrida? ¿Sí? Esas son las incógnitas que nos tienen preparado este tema. Bien, hemos llegado a la parte de las actividades para realizarlas en el grupo de Face. Y dentro de las preguntas que te voy a plantear está qué es la cinemática, qué es la dinámica y qué es la estática. Recuerda que esas son áreas de la mecánica. Entonces vamos a definir cada una de ellas, a qué llamamos un sistema de referencia y qué es la trayectoria. Asimismo, qué cosa es la distancia y qué cosa es el desplazamiento. Ten en cuenta que los dos son muy diferentes, pero en el plano de un MRU, o sea, un movimiento rectilíneo, son iguales. También qué es la rapidez y qué es la velocidad. Sí, recuerda que también tienen conceptos muy diferentes, pero nuevamente en un movimiento rectilíneo vamos a ver que son similares. Y por último, cuáles son las leyes de Kepler, ¿no?, que tiene que ver mucho con el movimiento de los cuerpos, sobre todo en los astros. Bien, entonces hasta aquí el tema del día de hoy. Espero que te encuentres bien de salud. Nos estamos viendo entonces hasta una nueva sesión. Cuídense.